Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer el día de hoy otro ejercicio de termodinámica y nos dice lo siguiente. 10 moles de nitrógeno se calientan reversiblemente a presión constante desde un estado inicial de 300 Kelvin y una atmósfera hasta alcanzar el doble de su volumen inicial. Suponiendo que el nitrógeno se comporta como un gas ideal, calcular el trabajo reversible para este proceso. Para poder hacer la resolución de este problema, tenemos que considerar varias cosas. Primeramente, el hecho de que nos diga que se comporta como un gas ideal, luego tienes que pensar en esta ecuación de estado, la de PV igual a nRT, ya que la vamos a necesitar para hacer este cálculo. Por otro lado, nos está preguntando lo que es el trabajo y el trabajo reversible. Recordemos que cuando hablamos de un proceso reversible, como su nombre lo dice, hace referencia al hecho de que podamos regresar a las condiciones iniciales del sistema sin que haya mayor cambio en el mismo. ¿Realmente esto es como una ideología, por así decirlo, o es para hacer cálculos teóricos? En la vida real es muy complicado que podamos hacer un proceso realmente reversible y donde no haya ningún cambio en nuestro sistema, como es en este gas, por ejemplo el de nitrógeno que nos dicen aquí. Sin embargo, son muy útiles estos cálculos para poder hacer algún tipo de suposición de cómo es que se va a comportar ese gasecito. Recordemos que al fin de cuentas, un gas ideal pues es como idealmente funcionaría el gas. Sin embargo, no es como realmente luego llega a funcionar. Entonces es más como una guía, ¿vale? Ahora, regresando a la parte del trabajo, nosotros vamos a ocupar una fórmula que es precisamente la fórmula del trabajo. Recordemos que el trabajo al final de cuentas es una energía, como el calor, pero en este caso es una energía que está en función de una presión que se da por un cambio de volumen, ¿ok? Es decir, yo por ejemplo, si tengo un pistón que está aquí, imagina que aquí tengo un pistoncito, yo aquí tengo un volumen, ¿no? Y este pistón ejerce una presión sobre el aire que yo tengo en este volumen. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a ejercer una presión y voy a hacer que este volumen cambie, o sea, ya va a estar a lo mejor menos el espacio que voy a tener al ejercer presión. Entonces estoy teniendo aquí un valor de presión y teniendo un cambio de volumen. En este caso es una integral. Es la integral de la presión con el diferencial de volumen. Normalmente y en algunos casos vas a ver que le colocan aquí un signo negativo. Este signo realmente es más connotativo, es decir, para indicar si el trabajo entra del sistema o sale del sistema, quién está realizando el trabajo. Lo vamos a dejar para que puedas ver cómo se hace el cálculo con él, pero realmente no pasaría gran cosa si a lo mejor no lo colocas. No habría tanto problema. Entonces, ya teniendo lo que es esta formulita del trabajo, necesitamos determinar o tener estos datos. Por ejemplo, ya tenemos el dato de la presión, que es una atmósfera y además nos dice que es constante, es decir, que no cambia. Pero por otro lado, necesitamos determinar las variables del volumen que vamos a colocar en esta integral. Entonces, vamos a ver primero qué datos nos está dando el problema. Nos está dando lo que son los moles, que realmente es la letra N, ¿no? Entonces sería N es igual a 10 moles. ¿Qué más nos está dando el problema? Nos está diciendo que es una presión constante. Normalmente cuando es constante se coloca CTE. Y esto a su vez es igual a una atmósfera. Ahora, ¿qué más nos están diciendo? La temperatura inicial o la temperatura 1. Temperatura 1 igual a 300 kelvins. Aquí, por ejemplo, también se podría decir que es la presión 1, pero esa presión 1 pues nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma, ¿no? Porque es constante. Y nos está diciendo que el volumen final es el doble del volumen inicial. Entonces nosotros tenemos un volumen 1 que no sabemos cuál es, y además tenemos un volumen 2 que realmente es dos veces el volumen 1, ¿no? Porque me lo está diciendo acá. Con estos datitos ya vamos a empezar a lograr desmenuzar un poquito los valores. Tenemos que comenzar sacando nuestro valor de volumen 1 y de ahí vamos a poder sacar el volumen 2. ¿Cómo se te ocurre que pudiéramos determinar este valor?
Simplemente es ocupando esta ecuación de acá. Entonces vamos a desarrollarlo. Lo voy a poner ya de otro color. Entonces vamos a tener que el volumen, puedo hacer un simple despeje. El volumen 1 va a ser igual al número de moles por R por mi temperatura 1 y la presión la voy a colocar como división, entonces sería por mi presión 1 también. Acuérdate que todas estas variables de estado, el volumen, la presión, la temperatura, tienen que ser del mismo numerito o tienen que ser de la misma condición del gas. Entonces, ahora nada más recuerda qué datos voy a colocar en la R. Recordemos que la R es una constante de los gases, de hecho así es como se le llama, constante de los gases ideales, y puede tener varios valores de acuerdo a las unidades que tú estés trabajando. Si estás trabajando en atmósferas, si estás trabajando en joules y demás. Entonces, si por ejemplo yo quisiera utilizar la R en atmósferas, porque son las que yo tengo acá, tendría que darle a la R un valor de 0.0821 y las unidades serían litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Pero también tiene otro valor la R, y es en caso de que no utilice atmósferas y litros, sino que solamente utilice joules sobre mol por Kelvin. Y ese dato sería básicamente 8.314. Estas serían las unidades de este numerito de acá. Entonces, ¿cuál de los dos voy a utilizar? Realmente podrías utilizar el que quieras siempre y cuando mantengas las mismas unidades. Podríamos utilizar de primera instancia esta, porque también tenemos atmósferas aquí, no vamos a tener ninguna complicación con la conversión. Sin embargo, yo te recomiendo que en este caso utilicemos esta fórmula de abajo, o esta equivalencia de abajo, más bien. ¿Por qué? Porque las unidades están en joules. Y el trabajo, que al final es lo que queremos calcular, es un tipo de energía y la energía se mide normalmente en joules. Entonces, si a lo mejor hacemos primero o utilizamos la unidad de arriba, sí nos va a salir el resultado, pero tendremos que hacer más conversiones para transformar en unidades de energía. Y aquí pues ya lo podemos sacar de forma directa. Entonces, ¿cómo es que puedo yo, por ejemplo, pasar esta atmósfera o cambiar este valor de la atmósfera para que yo tenga joules? Simplemente hay que hacer una equivalencia. Se sabe y ya está como que establecido que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Estos pascales yo los necesito para que después puedan convertirse en joules. Entonces, para ello voy a hacer esta multiplicación. Como es una atmósfera, pues realmente el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces, una ATM o una atmósfera es igual a esos 101.325 pascales. Tengo que utilizar la presión en pascales para que yo después pueda obtener joules y ya no sean atmósferas. Entonces vamos a hacer el cálculo. Tengo mi volumen inicial, que va a ser igual a mi número de moles, que son 10, por mi R. Ya como cambié a pascales, ya puedo utilizar la R de acá abajo, que sería 8.314. Y esto que multiplica a su vez a la temperatura, que son 300 kelvins. Y ahora eso sobre la presión. ¿Y cuál es esa presión? Los 101.325 pascales. Vamos a hacer ese resultado. ¿Cuánto nos da esta multiplicación y esta división? Aproximadamente nos va a dar 0.246 y las unidades que vamos a tener al final serán metros cúbicos. Si nosotros no hubiéramos hecho este cambio de atmósferas a pascales, no hubiéramos tenido esta unidad al final, sino que hubiéramos tenido la unidad en litros. Entonces, hubiéramos tenido que hacer otra conversión para poder pasar a metros cúbicos.
Estas son las unidades que nosotros necesitamos para después obtener joules, que son los de acá. Muy bien. Ya tengo lo que es mi valor de volumen inicial. Y como me está diciendo que el volumen final es el doble de esto, pues va a ser que mi volumen 2 es igual a esto por 2, ¿no? Entonces, si yo tengo 0.246 y le pongo el doble, aproximadamente vamos a tener 0.492 igual metros cúbicos. Muy bien, ya tenemos los datos que necesitamos, básicamente son estos, y también la parte de la presión para poder determinar el trabajo de este proceso reversible. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo se hace. Muy bien, ya tengo aquí lo que son los datos anteriores que ya determinamos y también la fórmula del trabajo. Entonces vamos a empezarlo a desarrollar. De primera instancia, al ser una integral donde la presión es constante y además es por el hecho de que me lo dice el mismo problema, por reglas de las integrales puedo eliminarla, ¿no? Bueno, no eliminarla, puedo sacarla de la integral. Entonces puede ser menos presión por dv. Ahora, algo interesante o algo importante que se tome en cuenta cuando calculas trabajo es que esta es una integral definida. Entonces, realmente es menos la presión por una integral que va desde el volumen final o el volumen 2 y el volumen inicial o el volumen 1 de el mismo diferencial de V. Entonces, aquí hay que hacer simplemente la integral. ¿Cuál es la integral de dv? Pues únicamente sería v, ¿no? Entonces, aquí como nosotros estamos estableciendo límites, es decir, de que vamos a pasar de un volumen 1 o de un volumen inicial a un volumen 2 o a un volumen final, recuerda que la regla es hacer la resta del final menos el inicial. Entonces, el resultado sería menos esta presión por el volumen final menos el volumen inicial. Que esto, al fin de cuentas, es como si yo tuviera menos la presión por el diferencial de volumen, o el delta de volumen más bien, en este caso. Esta deltita que ves aquí o este triangulito hace referencia a esta resta. Realmente esto de acá es lo mismo que escribir esto de acá. Esto se ve un poquito más elegante, si quisiéramos verlo así. Entonces, simplemente tenemos que hacer los cálculos. Va a ser que el trabajo es igual a menos la presión. ¿Cuál es la presión? 101.325 pascales, que a su vez van a multiplicar a la diferencia del volumen final menos el inicial, es decir, 0.492 menos 0.246, perdón, ¿cuánto me va a dar? Pues este mismo dato, ¿no? Entonces va a ser por 0.246 metros cúbicos. Al final simplemente hay que hacer esa multiplicación. ¿Cuánto me daría el resultado? Aproximadamente van a ser menos 24.942. Entonces serían 24.942 joules. Si quieres hacerlo un poquito más como agradable a la vista, podemos dejarlo como menos 24.9 kilojoules. Y este básicamente sería el resultado del trabajo que se está realizando de este gas de nitrógeno, considerando que se está comportando como un gas ideal. Como puedes observar, realmente el signo negativo es solamente una connotación, no nos hizo mucha alteración dentro del cálculo. Sin embargo, en algunas ocasiones vas a ver que está y en otras ocasiones vas a ver que no está. Puedes utilizarlo o puedes simplemente no hacerlo. Lo único que sí te pido es de que no cambies la connotación que escojas.
Es decir, si en tu fórmula vas a estar empleando un signo negativo, en todos los cálculos de trabajo de ese mismo problema usas siempre el signo negativo para que no tengas variaciones en los mismos. Va que va. Bueno, sería todo de mi parte por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda, no olvides en dejarnos comentarios en la parte de abajo. Comparte, dale like y esperamos vernos pronto en próximos ejercicios. Hasta luego.